Bueno, quedan 18 días para las elecciones en Argentina y no sabemos a veces dónde estamos parados, ¿no? Todos los días tenemos un escándalo nuevo, es como una farándula siniestra la que nos empieza a perseguir a todos y vamos a ver todo esto en qué termina y no sabemos qué puede suceder de acá en los 18 días que quedan para poner el voto. Para analizar todo esto lo invité a Edgardo Moreno, columnista de La Voz, invitado permanente y amigo de esta mesa, que lo habíamos perdido y hemos logrado recuperarlo. Lo habíamos perdido porque su trabajo lo absorbía, ¿no? Ese es el tema. Y ahora lo hemos recuperado y lo tenemos acá. Edgardo, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre no, un gusto por favor, venir. Un placer invitarte. Danos tu punto de vista a nivel general de cómo estás viendo vos lo que está sucediendo en la Argentina. Bueno, estamos en un proceso electoral, político y económico que da vértigo, ¿no? La velocidad, la aceleración que ha tomado, ¿no? Yo te había dicho antes de arrancar con el diálogo, déjame que tire un datito económico, en realidad una referencia económica, no un dato. Viste que ahora el Ministerio de Economía de la Nación ha resuelto que el índice de inflación lo va dando por semana, ¿no? Es una cosa que asusta, ¿no? O sea, cuando uno, yo creo que ellos lo pensaron como, dije, bueno, si lo vamos dando por semana, es decir, duele menos cuando digamos el índice mensual. A mí me asusta mucho esto de que todas las semanas tenemos un índice de inflación. Por ejemplo, la semana pasada nosotros tuvimos en solo una semana la inflación acumulada de Suiza desde enero hasta agosto. Son cosas que escalofriantes, ¿no? Entonces, y yo creo que la dinámica política va aparejada, va encadenada a esa dinámica económica, casi con la misma aceleración. Entonces, vos vas a ver que para ir evaluando cómo va el escenario político, capaz que lo tengas que ir haciendo semana por semana, porque las cosas varían mucho de semana por semana. Así como la inflación se va a las nubes semana por semana, también la política cambia mucho. Te puedo poner un ejemplo de que las PASO parece una eternidad que ocurrieron, ¿no? Y vos decís, a ver, la primera semana después de las PASO, qué bien que estaba Milei, ¿no? Ya asumía ahí a los 2 días, pero después a la segunda semana, y qué mal que estuvo Massa porque tuvo que devaluar al otro día de las PASO, pero después a la segunda semana o a la tercera semana Bullrich dio un golpe de efecto, incorporó a Melconian, qué bien que le fue en esa semana, pero después, y semana por semana vos vas teniendo oscilaciones muy fuertes de la tendencia política, no solamente de la tendencia económica. Así que es muy difícil, digamos, dar un panorama acabado de lo que está sucediendo. Y además se suceden escándalos o situaciones escandalosas. Ya vamos a abordar seguramente el caso del capitán Insaurralde y su yate El Bandido, que también van incidiendo y trastornando esa dinámica política. Pero diría como concepto central, como eje analítico, me parece que estamos todos con una sensación de aflicción por este proceso electoral, no solo porque la economía ha tomado una dinámica, una aceleración irrefrenable, ¿no? Esto de que despedimos el viernes antes del debate presidencial el dólar a 800 y hoy creo que estaba a 8... Hoy a la tarde estaba en 8.45. ¿Te das cuenta? O sea, una velocidad propia de los que somos más viejos, lo hemos visto, ¿no? En procesos hiperinflacionarios, ¿no? A esto. Tal vez peor que esto también, pero con esa dinámica así diaria. Me parece que el eje analítico central debería ser que, así como la economía está absolutamente descontrolada, las variables están descontroladas, la política también tiene esa sensación, o provee esa sensación, y eso es lo problemático. Porque cuando la economía se desordena mucho, la política, ¿cuál es su función? Proveer certeza. Aún los problemas siempre existen, pueden ser más o menos graves. La política generalmente, su función dentro del el funcionamiento sistémico en la sociedad es proveer certeza. Es decir, tenemos estos problemas, pero el rumbo es para allá. Aún cuando tengamos problemas, el rumbo es para allá, o para allá, o para allá. Y la política en este momento es una máquina de producir y de fabricar incertidumbre, o sea, todo lo opuesto a la certeza. Entonces es como un círculo vicioso, porque la economía le pide a la política, dame alguna certidumbre, dame alguna idea del rumbo.
y la política no se lo da. Entonces la economía se pone más loca y vuelve a la política, y la política se pone más loca. Y es como que se están retroalimentando de una manera viciosa, ¿no? Vamos contándolo día por día, llegamos hasta el debate del domingo pasado, partido de ida, para decirlo en términos futboleros, falta el partido de vuelta, y después ya queda muy poco para la primera vuelta, y si ninguno se impone en primera vuelta por el sistema de balotaje que tenemos, bueno, habrá que esperar hasta la segunda vuelta. Y el tiempo, hasta el momento donde comienzan a articularse medidas concretas para solucionar o para encaminar el problema económico, parece muy distante, ¿no? Estamos hablando del 10 de diciembre, cuando asumimos el gobierno nuevo. Esto también tiene que ver con que se han desfigurado, o se han desconfigurado, mejor dicho, los roles que suelen tener, o que suele tener un gobierno en situación de crisis. Yo le asigno una responsabilidad muy especial al gobierno en este desorden, porque un gobierno, cualquier gobierno en un sistema democrático, en una crisis de este nivel de profundidad, no se pone a jugar la competencia para ver si se perpetúa, sino que se pone a organizar la transición, es decir, a ver cómo hace control de daños, cómo evita que todos los problemas se descontrolen más todavía, porque después del 10 de diciembre sigue el mismo país, vendrá otro gobierno, pero sigue el mismo país. Entonces, y el gobierno decidió no hacer eso. El gobierno decidió enloquecer más todo, por las dudas pueda continuar. Solo eso explica una de las paradojas más notorias de este proceso electoral, y es que el ministro de Economía de este caos sea el candidato que el gobierno propone para solucionar el caos. Y vos me dirás, esto es una cosa absolutamente ilógica. Sí, es el Big Bang de la mentira, digo yo, es la mentira original, ¿no? ¿Cómo puede ser que la propuesta del gobierno sea que los responsables del caos sean al mismo tiempo los que se han propuesto para solucionarlo? Y para solucionarlo después, además. Te interrumpo brevemente 10 Sí. segundos nada más. Y lo más increíble es que este tipo que vos acabás de describir tenga todavía 28-30% de intención de voto. Bueno, esa decisión que desquicia un poco al electorado, porque dice, ¿cómo puede ser? Digamos? En cualquier otro país del mundo, el que es responsable de esto está pensando en cómo acomoda un poco las cosas para irse de la manera menos indecorosa posible, ¿no? Acá esa es la propuesta de continuidad. Entonces, tenés una propuesta desde el gobierno, que es el que tiene las herramientas institucionales como principal proveedor de certidumbres. Lo que el gobierno propone es un desquicio. Los responsables de esto son los que tienen que seguir. Y bien lo decís vos, y todavía sostiene un piso electoral, piso techo ya se verá, pero que es considerable, ¿no? Es importante. Y el apoyo además institucional de referentes de organismos subnacionales, gobernadores, intendentes, referentes gremiales, algún que otro referente empresarial también, que todavía creen que esta concepción enloquecida de la política puede aportar alguna solución a la crisis del país. Para sintetizarlo diría así: Massa es el gobierno y se propone como opositor a sí mismo. Es típica conducta esquizofrénica, ¿no? Es decir, desdoblamiento de personalidades. Él es el responsable, forma parte de un grupo responsable de la crisis, que no se considera formando parte de la crisis, sino que se considera formando parte de la solución a la crisis. Entonces eso ya genera un clima de debate absolutamente enrarecido. Pero por otra parte tenemos, digamos, otra propuesta que es fruto de la situación de frustración, de desencanto, en muchos casos de iracundia, digamos, de fatiga por prolongado de la crisis, por lo largo de la crisis, que es uno de los tercios, el que salió primero en las PASO, la candidatura de Javier Milei, ¿no? Donde ha conseguido instalar algunos ejes de campaña que también son muy sorprendentes. Lo voy a tratar de sintetizar de esta manera.
vamos a suponer que el próximo verano hace mucho calor en Córdoba. Y yo propongo, con toda la seriedad del caso, que voy a detonar el sol para que no haga calor en Córdoba el próximo verano. Y que esa es mi propuesta. Vos me dirías, Edgardo, eso no es una propuesta, aunque vos le digas que es una propuesta. No es una propuesta. Bueno, Milei ha logrado convencer a un tercio del país de que tiene una propuesta. Cuando uno entra a analizar, a buscar, a tratar de estudiarla, de comprenderla, de entenderla, se da cuenta que la propuesta no es tal, digamos, que las cosas que se proponen son irrealizables. Por lo tanto, no es una propuesta. Me está proponiendo detonar el sol para que no haga calor. No vamos a detonar el sol. Entonces, y después incluso del éxito obtenido en las PASO, tampoco está claro que esa fuese la propuesta, porque dice, bueno, en realidad no era tanto como que voy a detonar el sol, vamos a ver si nos alejamos un poquito, pero ¿no habías dicho otra cosa primero? ¿No habías dicho dolarización sin dólares? ¿No habías dicho dinamitar el Banco Central? Propuestas como las que ya escuchamos referidas a someter a la dinámica del mercado el tráfico de niños, la venta de órganos, digamos. Eso sí son cosas que se habían dicho, pero no es que se dijeron hace 20 años atrás y después Milei reflexionó, dijo, me parece que tal vez no sea viable, retiro esa iniciativa. No, la dijo hasta anteayer. Es más, puede decirlas de vuelta y puede volverse. Efectivamente, digamos, es una candidatura emergente de la crisis. Y a medida que la crisis se profundiza, es muy probable, tendría lógica, que esa candidatura se acelere. A mayor crisis, mayor potenciación de la candidatura. ¿Vos crees que puede ganar en primera vuelta? Podríamos decirlo si tuviésemos alguna encuesta, pero la estadística en la Argentina es una práctica esotérica en vías de extinción. Ya, o sea, la verdad no podemos confiar en eso. O sea, no le han pegado nunca, en los últimos 5 o 6 años no le pegaron nunca en ningún lado. O sea, es increíble, ¿no? O sea, erraron 100 sobre 100. Entonces, sí, lamentablemente, me encantaría tener brújula, algún instrumental de manejo. A mí, a cualquier otra persona que se dedique a hacer análisis político, que intente hacerlo, pero no lo hay, no existe. No sabría decirte, solamente por olfato, por presunción. Creo que probablemente, acto seguido del triunfo de las PASO, tenía posibilidad de un crecimiento acelerado Milei, pero no me da la sensación de que esté llegando con el viento suficiente como para ganar en primera vuelta. Pero faltan más de 2 semanas y como la inflación va día por día, ¿no? Entonces no lo sabemos. No me arriesgaría a decir ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque sería excesivamente confiado en una presunción. Y tenemos un tercer tercio, lo digo tercero solamente porque he venido numerando en ese orden, porque si vos ves el resultado de las PASO son un triple empate milimétrico, que es el espacio de Juntos por el Cambio, que también tuvo la ocurrencia de proponerle a la sociedad un razonamiento, no voy a decir desquiciado, pero muy errático. El razonamiento es el siguiente. Con mucha razón estaban diciendo los dirigentes de Juntos por el Cambio que la crisis de la Argentina es profundísima y que se viene acelerando a pasos agigantados y que la gente está sufriendo la aceleración de esa crisis, que la está sufriendo por la inflación en el efecto económico, entre otros efectos económicos, también por la falta, la recesión de la actividad, digamos, por todos los problemas que sabemos que se generan cuando la inflación se desboca en una sociedad. Pero también desde el punto de vista social, tener 40% de gente bajo la línea de pobreza es para un país inmanejable. Que los trabajadores formales, aquellos que todavía están contenidos dentro de la economía formal, no cobren en su nómina salarial para por lo menos asomar la cabeza por la línea de pobreza, es algo que es irracional para el funcionamiento normal de un país. Si no solamente efectos económicos, sino efectos sociales muy profundos y culturales muy profundos. Y el efecto. Hicieron una descripción muy acabada de la crisis de la sociedad.
Y se lo dijeron en el 2021, o sea, cuando fueron las elecciones legislativas, en la cual obtuvieron un triunfo contundente y sorpresivo. Contundente porque fue con mucha distancia respecto de los otros competidores, y sorpresivo porque hacía 2 años que habían dejado el gobierno mal. Entonces dijeron, la crisis se está acelerando, y tenían razón. Pero en el acto dijeron, pero para proponernos nosotros, para conducir la salida de esa crisis, nos vamos a tomar 2 años entre nosotros mismos para hacer una interna. O sea, ya sabemos que la gente la está pasando muy mal, pero le pedimos paciencia durante 2 años para que nosotros resolvamos. Es decir, en la crisis, con todo el respeto que me merece la mención que voy a hacer, somos Zambia. Y en la interna somos Noruega. Es un error estratégico de una magnitud descomunal, que recién se chocaron los dirigentes Juntos por el Cambio con esa pared la noche de las PASO. Recién se dieron cuenta. Pues me decís, bueno, pero ¿de qué otra forma podría haberlo resuelto? De miles de formas lo podrían haber resuelto. Podrían haber resuelto una interna casera sin esperar hasta las PASO, ahí 6 meses después de la elección legislativa. O podrían haber resuelto, como algunas élites dirigenciales lo han hecho en la historia de la humanidad, con mucho éxito. No vamos a hacer ninguna interna. Nos vamos a sentar en una misma mesa los actores involucrados en la conducción de esta coalición hasta que nos pongamos de acuerdo y le demos a la sociedad una propuesta unificada, consolidada y única. Está bien. Hace un pequeño paréntesis porque me acaban de hacer señas que nos quedan 2 minutos. Es increíble cómo pasa el tiempo. Sí. Vos fíjate cómo pasa. Tratá de redondearlo y aunque te quede 1 minuto, decime 2 palabras de chocolate y 2 palabras del capitán. Insaurralde. Sí. Son lo mismo. O sea, son 2 miradas distintas de un proceso. La estructura del peronismo bonaerense, que es hegemónicamente kirchnerista, que lo maneja Cristina Kirchner a través de su hijo Máximo, tiene desde hace mucho tiempo, y ojo que estoy diciendo que es la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, el electorado que define la elección nacional por su peso demográfico, y la más presupuestívora del país, la que se chupa la mayor cantidad de impuestos que paga todo el país. En esa provincia, la estructura política hace rato que está corroída por la corrupción. Y esa corrupción vos la vas a ver a lo largo de todo el Espinel. La vas a ver en Chocolate Rigó, en un cajero, sacando el sueldo de gente que no trabaja, a la cual le dicen, mira, yo te cobro tu sueldo y a vos te queda un aporte jubilatorio para que te jubiles de algo alguna vez en tu vida, pero no tenés que venir a trabajar, ¿no? Eso, digamos, entre cuando salen a pescar mojarritas, ¿no? Y cuando salen a pescar tiburones, es Insaurralde en el bandido, en el yate bandido, en las costas del Mediterráneo. Eso es el peronismo bonaerense. Todos lo saben, todo el mundo lo sabe. Esa es la forma de funcionamiento histórico del kirchnerismo. ¿Vos crees que lo puede voltear a Kicillof esto? Yo creo que es un golpe muy fuerte, no solo desde el punto de vista de la presunción electoral, no sé si lo voltea, la verdad, no lo sé, pero sí creo que demuestra que hace rato que el esquema corrupto a Cristina Kirchner la desbordó a ella siendo presidenta y ahora la desborda en su territorio, en su trinchera, que es la provincia de Buenos Aires, porque Cristina Kirchner... Es como el aprendiz de hechicero lo de Cristina, es decir, volvió loca a la escoba y ahora la escoba sigue trayendo agua y la desborda a ella. Tal cual. Porque si vos ves, hay 2, con esto concluyo, hay solo 2 opciones, lógicamente posibles. O Cristina sabía lo que estaba pasando con Insaurralde, porque ella lo puso como interventor de Kicillof, ahí, de jefe de gabinete abajo, para que no se le escape, para que no se autonomice Kicillof. O Cristina sabía lo que estaba haciendo Insaurralde, de su enriquecimiento que sabe todo el mundo, y no necesitábamos del yate para saber el enriquecimiento de Insaurralde, y en ese caso ha sido cómplice de eso, o no lo sabía, y otra vez va a salir en televisión llorando como con los bolsos de José López. Uy, me sorprendió, yo no tenía idea. Entonces quiere decir que un liderazgo incompetente, que en términos políticos es inútil. Bueno, espero que
muy pronto te vuelvas a hacer la rata a tu trabajo y que puedas volver, porque la verdad que sos un libro A mí abierto. también me gusta venir, así que... Gracias por venir al programa. A vos.